Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir con el ejercicio anterior en el que ordenábamos una serie de libros por distintos criterios, pero en este caso vamos a aprender más sobre la clase optional. Si os acordáis, aquí teníamos un string de libros, lo ordenábamos por una serie de criterios, ¿vale? En este caso era primero por el título en orden inverso, después por el año de publicación en orden inverso y después por el ISBN en orden inverso, ¿vale? Y después simplemente pues los imprimimos. Bien, ahora imaginaros que nosotros en vez de imprimirlo, lo que vamos a hacer es hacer un find first. Bien, si os acordáis, find first retornaba un optional y retornaba un optional de book en este caso porque podría ser que el stream sobre el que se está ejecutando find first estuviera ya vacío, con lo cual sería imposible, digamos, que se encontrara el primero, que es lo que significa find first, ¿ok? Entonces fijaros que en este caso nosotros sabemos que como el stream no va a estar vacío, ¿vale? Porque tenemos libros, ¿eh? Tenemos esta lista de libros que lo hemos convertido en string y después simplemente lo hemos ordenado, ¿vale? Pero en todo caso, fijaros que lo que obtenemos es un optional, ¿ok? De hecho, si nosotros definiéramos aquí una variable, result, pues veríamos que esta variable es de tipo optional de book, ¿vale? Bien, ahora vamos a suponer que nosotros queremos mostrar por pantalla cuál es ese primer libro. Si os acordáis, vimos cuando hablamos de los optional hace ya bastantes vídeos que teníamos un método que se llamaba ifPresent y otro que se llamaba ifPresent or else, ¿vale? Y estos métodos eran muy interesantes porque recibían un consumer con el libro correspondiente, es decir, con el valor que esté presente en el optional, y en el caso del ifPresent or else recibíamos un segundo argumento que era un runnable, que es el que se ejecuta cuando el optional no tenga ningún valor presente. Entonces, por ejemplo, nosotros podíamos hacer algo así como el libro que obtenemos, ¿ok? Imprimimos, hacemos un sysout, imprimimos, por ejemplo, su título, ¿ok? Y voy a ponerlo en dos líneas para que lo veamos mejor, quizás. Y el segundo argumento que recibíamos, que debemos de pasar, es un runnable, es decir, una lambda que no recibe nada y no retorna nada. Y en este caso nosotros vamos a hacer también un sysout para imprimir no hay un primer libro. ¿Ok? Bueno, vamos a salvar, vamos a ejecutar. Y entonces fijaros que me aparece sufriendo a Pedro, ¿ok? Que era es el título del primer libro. Y es el título del primer libro porque fijaros que hemos ordenado por el título en orden inverso, con lo cual, digamos, el título mayor siguiendo el orden alfabético es Sufriendo a Pedro, ¿vale? Pero la realidad es que aquí estamos teniendo que extraer el título del libro una vez que lo estamos obteniendo del optional, ¿ok? Sin embargo, fijaros que se nota clarísimamente que la clase optional apareció en la versión 8 de Java, que es cuando también aparecieron los strings. Y se nota mucho porque resulta que la clase optional contiene métodos parecidos a los de los stream, ¿vale? Pero que en vez de trabajar sobre un stream, pues trabajan sobre el valor que tiene internamente el optional, si es que lo tiene. Entonces, fijaros, otra manera de hacer esto sería la siguiente. Mirad, fijaros que find first, acordaros, retorna un optional de book en este caso. Entonces, fijaros que resulta que vamos a tener un método map, pero curiosamente ese método map no es un método de la clase stream en este caso, sino que este map es un método de la clase optional, porque acordaros de que find first retorna un optional.
Bien, ¿y qué hace este map? Fijaros que recibe una function, digamos, el método map, perdón, va a retornar un optional de u. ¿Y qué es u? U es el tipo de retorno de la function. Entonces me voy a explicar con un ejemplo que lo vais a entender mucho mejor. Fijaros que yo aquí voy a recibir un libro, porque acordaros de que es un optional de libro, y lo que voy a hacer es quedarme con el título, ¿vale? Y acordaros de que esta expresión lambda se puede representar de una manera más sencilla con una referencia a método. Y alguien dirá, bueno, ¿y aquí qué se está haciendo? Pues se está cogiendo y si, ojo con esto, si el optional tiene un valor presente, se extrae el título del libro, de ese libro, ¿ok? Y si no, ¿y qué retorna el map? Pues en ese caso retornaría un optional con ese título. Fijaros, un optional de string, como está aquí diciendo. Y entonces este if present or else ya se está ejecutando sobre el optional retornado por el map. Por el map. ¿Ok? Con lo cual, yo aquí lo que tengo no es un título, sino que lo que tengo es directamente un title, un título, ¿vale? Luego yo aquí puedo directamente imprimir el título, ¿vale? Y entonces la ventaja que tiene eso, fijaros, es que esta expresión lambda que antes no podíamos convertir en una referencia a método, aquí sí que podemos convertir en una referencia a método y dejarlo mucho más claro, ¿ok? Entonces vamos a ejecutar a ver si sale exactamente lo mismo. Bien, como veis, sale exactamente lo mismo que sufriendo a Pedro, ¿vale? Y entonces ahora vamos a probar lo que os decía antes, que es, vamos a intentar que el find first retorne un optional que no tenga ningún valor presente, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues por ejemplo, podemos hacer aquí un filter, después de haber ordenado, o lo podríamos haber hecho antes, da igual, porque lo que vamos a hacer es que para cada libro, vamos a decir que solamente nos quedemos quedar con los libros cuyo año de publicación sea, por ejemplo, vamos a poner mayor que el 2020, por ejemplo. Mayor o igual que el 2020, ¿ok? Entonces, evidentemente no tenemos ningún libro mayor o igual, cuyo año de publicación sea mayor o igual que el 2020, y entonces el filter me va a retornar un string vacío. Con lo cual, el find first me va a retornar un optional que no tenga ningún valor presente. Y entonces la pregunta del millón es, bueno, ¿y entonces qué va a retornar el map si no tiene ningún valor presente ese optional para extraerle el título? No tiene ningún libro para extraerle el título. Bueno, pues fijaros que lo que va a retornar es un optional de string, pero sin ningún valor presente. ¿Ok? Y entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente cuando nosotros enganchemos aquí el if present or else, se va a ejecutar el runnable asociado al else, ¿vale? Porque no tenemos ningún valor presente en el optional y entonces se va a imprimir no hay ningún libro. Bueno, vamos a ejecutarlo a ver si es verdad. Fijaros, no hay un primer libro, ¿ok? Que es lo que nosotros hayamos escrito aquí. ¿Ok? Luego fijaros que nosotros podemos utilizar en un optional el método map con el mismo significado que en un string, pero aplicado a un optional, de manera que si el optional tiene un valor presente, lo que hace es crear un nuevo optional con el valor resultante de la función, de la function que nosotros le pasamos al map, y si no tiene ningún valor presente, lo que retorna es un nuevo optional sin ningún valor presente, ¿ok? Bien, igual que tenemos el método map, mira, vamos a hacer un cambio en nuestro ejercicio, ¿vale? Y vamos a intentar que solamente se imprima el nombre del título de ese libro si da la casualidad de que el primer libro, después de haber ordenado por estos criterios, si da la casualidad de que ese primer libro resulta que es de terror, por ejemplo, ¿vale? Entonces fijaros que aquí tenemos un problema y es que nosotros ya hemos hecho el find first, ¿vale? Alguien dirá, bueno, haz un filter antes, quedándote solamente con los de terror. No, porque no ese es el ejercicio. El ejercicio es, yo me quiero quedar con el primero y solamente quiero imprimir
imprimirlo por pantalla si es de terror, ¿vale? Y si no es de terror, pues quiero imprimir otro mensaje, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no podemos hacer el filtrado antes de hacer el Find First, sino que tenemos que hacer el filtrado después de hacer el Find First. Bien, ahora el problema que tenemos es que resulta que nosotros lo que tenemos, ¿vale? Es un optional, porque el Find First retorna un optional. ¿Cómo podemos filtrar el optional? Pues resulta que igual que nosotros tenemos el método map en la clase optional, también tenemos el método filter en la clase optional. ¿Y filter qué es lo que hace? Pues recibe un predicado y en este caso nosotros vamos a hacer que para el libro recibido cojamos y decimos que vamos a decir que el genre, que el género, ¿vale? Sea igual a terror, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues mirad, fijaros que este filter va a retornar un nuevo optional, ¿vale? ¿Un optional de qué? De book, es decir, un optional de lo mismo que sobre el que se ejecuta, digamos, ¿vale? Pero fijaros que a diferencia del map, mirad, si se cumple el predicado, el filter va a retornar un optional con el mismo libro que tenía el optional sobre el que se ha ejecutado. ¿Por qué? Porque ese libro cumple el predicado. ¿Qué es lo que pasa? Que si ese libro no cumple el predicado, en este caso si no es de terror, lo que va a ocurrir es que el filter va a retornar un optional sin ningún valor presente. Digamos que nos va a permitir vaciar el optional, entre comillas. Digo entre comillas porque fijaros que no es que actúe sobre el mismo optional, sino que retorna uno nuevo, ¿vale? Entonces, como por clarificar el tema, el filter lo que hace es retorna el mismo, un nuevo optional con el mismo libro en este caso, si ese libro cumple con el predicado y si el optional original no tenía ningún valor presente o si el valor que tenía presente no cumple el predicado, retorna un nuevo optional sin ningún valor presente. ¿Ok? Bien, entonces fijaros que además podemos después encadenarle el map, porque fijaros, esto va a funcionar de la siguiente manera. Si obtiene el primer libro, si ese primer libro es de terror, bien, se deja igual. Si no es de terror, digamos que ya el filter me va a retornar un optional con ningún valor presente. Y entonces el map hace exactamente lo mismo que antes. Si resulta que el optional tiene un valor presente, le extrae el título y retorna un optional con ese título. Y si no tiene ningún valor presente, retorna un optional sin ningún valor presente. ¿Ok? Vamos a ejecutarlo para ver si funciona como esperamos. Fijaros que me aparece sufriendo a Pedro. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, al ordenar, estábamos ordenando en orden inverso por el título, con lo cual sufriendo a Pedro sería el mayor, digamos, el primero, ¿ok? Y porque es el mayor, alfabéticamente hablando, y da la casualidad de que es de terror. Entonces, cuando llega aquí este filter, comprueba que es de terror, con lo cual retorna en optional con ese mismo libro. Después el map retorna un optional solamente con su título y después el if present or else, como ese optional tiene un valor presente, pues lo que hace es imprimir el libro. Sin embargo, vamos a cambiar aquí el género y vamos a poner, por ejemplo, comedy, que es vamos a suponer que solamente queremos imprimirlo si da la casualidad de que ese primer libro es de comedia, ¿ok? Entonces vamos a ejecutarlo. Fijaros que en este caso me aparece, no hay un primer libro que podríamos poner de comedia. O, vamos a decirlo de otra manera, el primer libro, no hay primer libro o el primer libro no es de comedia. ¿Vale? Vamos a ejecutarlo de nuevo y fijaros cómo sale el caso. ¿Vale? Ese mensaje. Entonces fijaros que, ¿por qué aquí hay dos casos? ¿Por qué este O? Porque fijaros, en este caso en realidad lo que está ocurriendo es que el primer libro no es de comedia, pero hay un libro, hay un primer libro, ¿vale? ¿Qué ocurriría si nosotros aquí hacemos un filter y nos quedamos, aquí me falta el punto, filter, y nos quedamos con que el libro
tiene que tener un año de publicación mayor o igual que el 2020. Pues fijaros que lo que ocurriría es que para cuando se ejecuta el find first, el string está vacío, con lo cual el optional que retorna el find first ya no tiene ningún valor presente, con lo cual el filter no hace nada, lo que hace es retornar un optional sin ningún valor presente, el map tampoco hace nada, que retorna un optional sin ningún valor presente, y aquí el if present or else lo que hace es ejecutar este runnable que le hemos pasado y se imprime eso por pantalla, ¿vale? Entonces vamos a ejecutarlo. Y fijaros cómo sale el mismo mensaje que antes, pero en realidad en este caso lo que está ocurriendo es este primer mensaje, es decir, que no hay primer libro.